Hola, hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. Hoy es San Lunes. Y bueno, pues continuamos con nuestro tema tan importante. Y hoy decidimos llamar a este tema las incursiones de Satanás. Porque recuerda que hoy en día estamos viviendo una batalla espiritual. Esto es algo que hemos estado meditando ya de hace dos estudios que yo he estado compartiendo hacia acá. Hemos estado hablando que es muy importante que podamos entender que estamos en una batalla espiritual, en donde nosotros estamos recibiendo una influencia espiritual y depende de ti y de mí que podamos decidir hacia qué lado decidimos estar, porque dependiendo de a quien tú decidas someterte y obedecer, te vas a hacer esclavo de, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para vida. Y esto es el propósito que estaremos tú y yo meditando, que estaremos profundizando para poder establecer cimientos, raíces fuertes y que podamos avanzar hacia la meta, que podamos estar firmes, que podamos estar creciendo, madurando y yendo en ese paso a paso que como creyentes podamos estar tomando esa autoridad que el Señor Jesucristo ya nos concedió, que esa autoridad que el Señor Jesucristo ya nos dio y que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús y que podamos estar disfrutando de toda la bendición que el Señor nos concedió. Y como estamos viendo el tema de que estamos viviendo una batalla espiritual, no puedes darte el lujo de fomentar el conflicto. Y déjame decirte algo. En el tema pasado estuvimos estudiando Romanos, perdón, segunda de Pedro 5:8, déjame te lo voy a leer. Que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el tema pasado yo te comenté, es que dependiendo de lo que tú decidas, anda alrededor buscando a quien se deje devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y es muy importante que si tú piensas que el conflicto al día de hoy en tu vida familiar, en tu ámbito, en tu matrimonio, con tus familiares, con algunas amistades, o una manera de vivir en tu ambiente, en tu casa, en donde hay conflicto y piensas que es normal, debes de tener mucho cuidado porque esto está mal. Muchas familias piensan que el tener un carácter áspero, el ser muy entrones o el ser personas que no toman atención a los cuidados de las actitudes, de la manera de hablar, de una buena educación, de dirigirse con respeto, no tiene nada que ver, pues sí, esto es muy importante. Debemos de fomentarlo en nuestras familias y debemos de fomentarlo en nuestra vida diaria, porque el conflicto no debe de generarse en nuestras vidas, tales como que si los niños están peleando, pues tenemos que poner atención. No debemos permitir que estas cosas sucedan. Si se generan actitudes negativas y conflictivas, tampoco debemos permitir que se fomenten en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida personal y de manera individual, porque sabes que tenemos un Dios de paz. Y entonces, si hemos estado meditando en la palabra respecto a que la palabra nos dice en 1 Juan 4:17, que como Él es, así somos nosotros en este mundo y estamos aprendiendo a vivir una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, una vida que el Señor ya nos concedió por gracia a través de la fe en Jesucristo, dado que Él envió a su Espíritu a morar a nuestros corazones, como lo dice la palabra
en Gálatas 4:6 y hemos estado avanzando en el proceso de renovarnos a través de transformarnos a través de la renovación de nuestros pensamientos para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú y yo debemos de identificar ahora cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y qué es lo que debemos de hacer en nuestro día a día para que nuestra vida sea como la palabra de Dios dice que debemos de vivirla, ya no siendo como eras antes, porque eso ya pasó, todas las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas y todo esto va a depender del conocimiento que tú y yo eh, queramos, queramos aplicar para que nuestras vidas puedan ser mejores cada día. Y no tan solo nuestras vidas, sino que todo lo que nosotros somos y lo que podamos heredar y transmitir a nuestras familias, a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a las abuelitas, a los nietos y a todo aquellas personas que conviven con nosotros para poder compartir con ellos lo maravilloso que es nuestro Dios con nosotros, la palabra del Señor que se nos revela y que nos permite conocer y entender para poder creer correctamente. Ahora te voy a invitar para que me acompañes a la palabra. Te voy a invitar a que me acompañes Romanos 15, capítulo 15, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Te fijas cuál es la naturaleza de Dios? Nuestro Dios es un Dios de paz. Y ahora te invito a que me acompañes aquí mismo enseguida a Romanos 16, capítulo 16, versículo 20, que nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Te das cuenta? Estamos observando y estamos analizando dos versículos. Y aquí nos hablan muy claro que Dios, nuestro Dios, es un Dios de paz. Y entonces esa es la naturaleza de Dios y ahora esa es nuestra nueva naturaleza como creyentes nacidos de nuevo, como esas nuevas criaturas, esas nuevas especies jamás existidas. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que la gente dice y se sorprende, ¿cómo es que él, siendo una persona tremenda, increíblemente, por así decirlo, tomador y borracho y golpeaba a la esposa o decía malas palabras y ahora era un inquieto y era un bárbaro y ahora lo ves y es todo paz? Pues bueno, porque esa es la naturaleza de Dios que ya mora en nosotros, que es el mismo fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, tú y yo debemos de estar meditando en la palabra de Dios respecto a quiénes somos en Cristo Jesús para que podamos apropiarnos de esa nueva identidad y ahora vivir bajo el conocimiento de quiénes somos, adoptando esa nueva cultura en nuestras vidas, viviendo en el conocimiento de Dios para que, como dice Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nos van a ser multiplicadas en su conocimiento, pero definitivamente que tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual y no podemos darnos el lujo de fomentar el conflicto ni de darle lugar al conflicto. Esto es por eso que le hemos llamado a este tema las incursiones de Satanás, porque esto se refiere
a que de manera sigilosa el diablo, Satanás, se mete en la vida del creyente para estar trayendo problemas. Y es como dice la palabra en 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar o a quien se deje devorar. Pero te fijas que anda como león rugiente tratando de hacer las cosas. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos la autoridad para no permitirle que entre a nuestras vidas y que venga a causar conflicto, a causar destrucción o muerte en la vida de los creyentes. Y muerte no tan solo, no te estoy hablando o no lo estoy refiriendo solamente a la muerte física del cuerpo, pero a muerte en muchas áreas de tu vida, en tus sueños, en tu propósito, en el llamado que Dios tiene para tu vida. Es muy importante estar teniendo conciencia de lo que el Señor quiere que pongamos atención. Estos son focos rojos en los que nosotros tenemos que estar muy atentos para que nuestra vida pueda ser plena. Y te voy a hablar de lo que significa la incursión, perdón. Eh, Consiste en un ataque sorpresivo contra una instalación o fuerza estacionada enemiga con un fin específico. ¿Te fijas lo que significa incursión? Entonces, las incursiones de Satanás significa que el diablo se quiere estar metiendo de manera sorpresiva en tu vida, en tu casa, en todo aquello que te corresponde, porque él anda como león rugiente tratando de devorarte, de dañarte, de, de, de que los sueños, los proyectos y todo aquello que tú anhelas y deseas, como es el propósito de Dios para realizarse en tu vida, sean estorbados y no se cumplan en tu vida. Así es que algo de lo que tú y yo debemos de apropiarnos y que debemos de disfrutar es que tenemos un Dios de paz. Pero Romanos 16:20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo nuestros pies lo va a aplastar. Y luego continúa diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos ahora a Génesis 1, versículo 27. Y fíjate qué importante es que podamos ser congruentes y estar analizando la palabra en todos los puntos, porque Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y lo creó varón y hembra y nos creó a su imagen. Y entonces, si tenemos un Dios de paz, ¿qué hay en nuestras vidas? ¿Cuál es la imagen de Dios que debemos de reflejar en nuestras vidas? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Te fijas que un fruto del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, del Espíritu del Hijo de Dios, como lo dice Gálatas 4:6? Y quiero hacer énfasis en esto, porque tienes que tener plena seguridad y plena conciencia de quién eres. Y esto va a afirmar tu vida, tu corazón, te va a dar seguridad. Y entonces vamos a poder apropiarnos de cada uno de los atributos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la paz de Dios ahora mora en ti por el Espíritu de Dios. Así es que por eso, como fuimos creados a imagen de Dios, como lo dice Génesis 1:27, es que podemos afirmar lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 4:17, que dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Nada de lo que está escrito sin sentido. Y toda palabra que está escrita tiene poder. Es poderosa y ahora tú y yo debemos conocerla para que podamos apropiarnos de la bendición y conocer quiénes somos y cómo es que sí es posible que tú y yo podamos estar en paz. Muchas personas dicen, no, es que es muy difícil estar en paz. Fíjate, al día de hoy podemos poner un ejemplo que es muy fuerte, pero es real. Hay una guerra y cuando los soldados son entrenados para la guerra, ellos se entrenan con granadas, con metralletas, con armas de alto calibre y entonces en esos entrenamientos que ellos tienen, se asemejan como si estuvieran viviéndolo en realidad, pues para que tengan como ese entrenamiento, se acostumbren al sonido, a los ruidos y que puedan tener eh, las reacciones correctas en cada momento adecuado. Pero una vez que van a la guerra y aunque están acostumbrados al entrenamiento, eh, ya están en la guerra y saben que pueden morir porque hay una batalla que se está peleando y es un riesgo de perder la vida. De la misma manera tú y yo, como creyentes y entendiendo que estamos en una batalla espiritual en donde el diablo anda buscando a quien devorar, a quien anda como león rugiente, él quiere robar, matar y destruir. Entonces no puedes bajar la guardia, no puedes distraerte, no puedes pensar que todo está bien, que todo es normal. Si tú no te estás apegando a que cada día de tu vida estés observando que todas las cosas estén caminando bajo la perspectiva de Dios, bajo el propósito de Dios en tu vida, y no quiere decir que ya lo estés logrando todo o que ya lo hayas logrado todo, pero es importante conocerlo para poder entonces poner acción a las cosas y entonces dejar de pensar que todo está normal, que todo está bien y me echo a dormir distrayéndome, a lo mejor sí, le voy a dedicar un tiempo a la oración, pero no, es que esta es la hora de la novela o de la película o del programa y es tiempo de orar, es tiempo en donde tú tienes que dedicarle al Señor un extra más de tiempo porque hay cosas que tenemos que alcanzar, hay objetivos, hay proyectos y metas que debemos alcanzar. Entonces es importante que le pongamos atención. Satanás tiene acceso a tu vida cuando tú estás en conflicto. Satanás tiene acceso a tu vida cuando estás distraído, cuando bajas la guardia. Recuerda que él está tratando de destruir tu vida ahora. Entonces, eh, posiblemente te pudieras sentir abrumado, te pudieras sentir temeroso, pero Dios está buscando gente que le responda, gente que le busque, que le conozca, que pueda conocer el poder que mora en cada uno de nosotros para entonces poder compartir con las personas esas buenas nuevas del Evangelio, eh, tan buenas para ser verdaderas, esa bendición, esa unción, ese poder que a través de tu vida y de mi vida debe manifestarse para poder alcanzar la vida de los demás. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues bueno, primero tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está enseñando para que cuando vayamos con las personas y les compartamos acerca de la bendición del Señor, podamos estar listos para tratar con todos y cualquiera de los temas. Podemos encontrarnos con gente que es tan conflictiva que ni siquiera se da cuenta porque ha traído toda una historia en su vida, que desde niños han sido maltratados, que han tenido situaciones tan difíciles, que han forjado un carácter duro y ese carácter los ha llevado a decir, yo así soy y nunca voy a cambiar. O esas personas
que están constantemente en conflicto, que, que tienen un carácter muy aguerrido y que siempre están peleando y peleando y peleando. Y por la otra parte, pues bueno, son creyentes, pero no se han dado cuenta que eso ya terminó, que el Señor Jesucristo ya restauró esa parte, pero que si esas personas se enfocan en ser, voy a hablar de conceptos muy generales, porque estas son eh, puertas de oportunidad o ventanas de oportunidad para que el diablo se esté metiendo en tu vida y te esté molestando y esté estorbándote y probablemente estés viviendo depresión, estés viviendo conflicto, pobreza, estés teniendo situaciones que no te has dado cuenta. Puede ser como que seas una persona muy áspera, muy conflictiva, que estés pasando depresión, que estés pasando, que seas muy criticón, la gente que es muy criticón y que nada más anda viendo y que yo no estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo en esto y nada más anda picándole a la gente, anda picándole a la gente y la gente ya está cansada y está fastidiada y se generan conflictos. Esas son las incursiones en donde el diablo se mete y está estorbando a las personas, pero las personas no se dan cuenta. Pero tú y yo debemos de ayudarles, de revelarles qué es la identidad que nos ha sido dada ahora como creyentes nacidos de nuevo, que ahora como hijos de Dios necesitamos aprender a apropiarnos de la personalidad de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo y realmente la paz de Dios, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Es algo que en lo natural tú y yo no pudiéramos tener, pero si hoy estamos viviendo la bendición de Dios, es porque el Espíritu mismo de Dios ha venido a morar a nuestros corazones y Él nos enseña y Él nos revela todas las cosas y nos permite discernir qué es, hacia dónde debemos de caminar, hacia dónde debemos de tomar la dirección en nuestras vidas. Pero es importante que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no entendemos estos mínimos detalles, pudieras estar pensando, ay, ¿por qué? ¿Por qué estás batallando tanto? ¿Por qué no he podido salir de esta situación, de este pozo, de este conflicto? Pues bueno, el día de hoy el Señor nos revela en su palabra por qué es que suceden las cosas, porque tenemos que estar velando, tenemos que estar conociendo primeramente que nosotros sí podemos estar en paz, que es un fruto del Espíritu que ya mora en nosotros, que podemos manifestar amor, que podemos manifestar gozo, y aunque no lo eras, y aunque ahorita todavía digas que no lo eres, pues eso ya mora en ti. Extráelo de ti, sácalo. Permítele al Espíritu Santo que se manifieste su fruto de la bendición que el Señor ya te concedió por gracia y que ahora puedes disfrutar de ser ese hijo, esa hija amada de Dios. Entonces, tú eres hecho a imagen y a semejanza de Dios. Así fuimos creados. Génesis 1:27 y nos lo viene a confirmar con 1 Juan 4:17 en el Nuevo Testamento. Así es que podemos afirmar nuestro corazón y cada vez más estar más seguros, más arraigados, más cimentados para poder estar más fuertes, pero no es para que nos quedemos con esta bendición, sino para que la podamos compartir y a partir del día de hoy podamos tener y poner mayor y mejor atención a todas las cosas. El estar en paz nos va a llevar a poder manifestar no tan solo la paz de Dios en nuestras vidas, sino que en cualquier ámbito en donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier situación que tengamos, pues podamos ser también promotores de la paz y entonces poder ser congruentes y armonizar con la palabra de Dios respecto a nuestra nueva identidad.
¿Y qué es lo que no debemos de hacer? Pues no tenemos que estar poniendo atención a las cosas que nos distraen, porque eso también nos permite a veces no estar tan en paz, no estar tan, tan, tan a gusto, porque pues las malas noticias del mundo, a veces las películas del mundo, programas que son muy eh, fuera de lugar, que aguerridos, que no son sanos, que no traen nada de bendición a nuestras vidas, aunque sea solamente una película, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con toda la influencia que pueda venir a nuestras vidas y debemos de tomarlo muy en serio, porque todo eso nos influencia y todo eso le da oportunidad al diablo a que se meta en tus pensamientos y a que empiece a producir conflictos y situaciones devastadoras muchas veces en las familias. Así es que tengamos mucho cuidado. Ahora te voy a invitar a Salmo 101, versículo 3. Y fíjate cómo la palabra misma no lo habla. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es muy importante que podamos observar y poner atención a que a veces decimos, realmente a veces así lo decimos, ay, no pasa nada, no tiene nada de malo. Es una caricatura, es una película. Y bueno, no me quiero ir a los extremos, pero yo creo que tú puedes entender con toda la madurez cómo es que tú puedes discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo más o menos y hasta dónde tú puedes ver. Pero tenemos que tener cuidado porque no podemos tolerar nada que esté fuera de lo sano, de lo bueno y de lo que podamos estar haciendo bien. Esto es influencia y esto también puede ser una influencia para la vida de las personas que nos rodean. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate qué importante es esto, porque donde hay celos y contención, donde hay celos, pues bueno, ya sabemos, ¿verdad? Son envidias, son celos y estas cosas se pueden dar muy constantemente. A veces, muchas veces, hasta entre los mismos hermanos, como que dentro medio, dicen como que medio que de broma en broma la verdad se asoma, pero hay que tener mucho cuidado con estos juegos porque dicen, ay, eres muy envidioso conmigo, porque soy el favorito de mi papá o cosas por el estilo. Pero bueno, hay cosas más fuertes y más graves en donde las personas no tienen el control de estas actitudes y causan contención y causan perturbación. Y entonces, en donde se dan todas estas cosas, en donde se dan todas estas cosas, celos, envidias, perturbación, eh, todo esto lleva a que se manifieste una obra perversa. Pleitos, pleitos tan fuertes que de verdad hasta las personas se dejan de hablar, dejan de amarse las familias, las amistades, los esposos, los hermanos y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque de ser un pequeño comentario puede causar un gran problema, un grave problema. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado
con las cosas que decimos y con las cosas que hacemos, porque entonces va a producir toda obra perversa y todo esto es negativo para la vida del creyente. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículo 27, que nos dice, no deis lugar al diablo. Pero mira, es muy importante que en todas las situaciones de nuestra vida, en toda actitud que tú tengas, en todo comentario, eh, le damos lugar al diablo cuando no estamos siendo cuidadosos al 100% de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de con quién nos relacionamos, qué tiempo decidimos darle al Señor. Eso es muy, muy importante y es grave el que nosotros no pongamos atención a la palabra de Dios, a quiénes somos, a cada día estarle dando oportunidad a que la palabra nos esté revelando y nos esté eh, enseñando de qué manera debemos conducirnos el día a día. Desde el versículo 25, aquí en Efesios 4, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así es que ten mucho cuidado. Recuerda que el diablo anda como león rugiente. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar o a quien se deje devorar. Porque la verdad es que ya una vez que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y una vez que entendemos hacia dónde debemos dirigir nuestra atención, hacia dónde dirigir o inclinar nuestro oído, y que debemos de esforzarnos y que debemos estar cada día cooperando nosotros mismos con el propósito de Dios, con el meditar la palabra. Pues sí, a veces es muy padre irte, salirte, la fiesta, la onda padre, pero sabes que se hace una costumbre y el día a día la gente se empieza a distraer y a distraer. Pero ¿cómo? Si de repente ya llegaron los conflictos y luego estuvo la cosa peor porque ya te distrajiste más y llegan desafortunadamente a la agresión física, al maltrato de los hijos, a la separación. ¿Y dónde quedó la bola? ¿Por qué sucedió estas cosas? ¿Por qué? Porque se le dio lugar al diablo y no pusimos atención a las cosas que tenían más valor, que es la palabra de Dios. No se le dio honra, no se le dio honor, no permaneciste en el poder de Dios y entonces por eso es que cuando se le da al lugar al diablo, los puede agarrar y puede traer destrucción, pero no lo tomemos como una condena, sino que nos sirva para meditar, para poder revisar, para poder pedirle al Señor, al Espíritu Santo, sabiduría, revelación, para que entonces se puedan corregir las cosas que no se han hecho bien y tener esa sana conciencia de que el Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos salvos por gracia, no por obras, pero es importante que recuerda que la fe sin obras es muerta y entonces tiene que ir una cosa con la otra. Y es tiempo de poner atención y no darle oportunidad al diablo para que entonces esté tratando de dañar tu vida, tu casa y tu familia. Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos